Bienvenidos a Prende el Foco por Cartagena, un podcast de la Fundación Santo Domingo. En ese espacio te invitamos a descubrir y explorar ideas innovadoras para el desarrollo de la ciudad. En la conducción de este programa, Álvaro González Portich, director de Territorio Cartagena para la Fundación Santo Domingo. Prepárate para encender nuevas ideas y prende el foco por Cartagena. Bienvenidos a esta nueva edición de Prende el Foco por Cartagena, el podcast. Yo soy Álvaro González, director territorial para Cartagena de la Fundación Santo Domingo y seré su anfitrión. Junto con nuestro invitado especial, esperamos poder ayudar a que más entidades y personas puedan generar un mayor impacto. Prende el Foco por Cartagena es una iniciativa de la Fundación Santo Domingo, organización que trabaja desde hace más de 63 años para que más personas puedan proveer bienestar a sus familias y hacer de este un país más equitativo y sostenible. La Fundación Santo Domingo promueve el desarrollo territorial de la región y es por eso que en este espacio exalta la labor de personas, organizaciones y empresas que comparten este mismo ideal. Hoy contamos con la presencia de Humberto Rodríguez Cobo, gerente general de Urbacer Colombia. Gracias por invitarme a este programa. Encantado de tenerte. Para nosotros es un verdadero placer compartir con todos nuestros escuchas las experiencias y todo aquello que tú vienes trabajando más allá de tu visión empresarial propiamente dicha. Todos hemos ido a hablar de Urbacer, pero quizás no conocemos lo importante que es esta entidad para nuestro país. Sabemos que presta servicios ambientales de calidad a más de 2.4 millones de habitantes en diferentes departamentos de nuestro país. Quisiéramos más que escuchar mejor, quisiéramos más que yo resumir esto que se encuentra en las redes sociales, que tú nos puedas contar realmente a qué se dedica Urbacer Colombia. Bueno, yo te podría decir que lo más importante a lo que se dedica Urbacer en Colombia, Alvarito, es a mejorarle la calidad de vida a la gente. Eso es lo que se dedica uno. La gente no se da cuenta cuando el barrendero, y tú que tienes experiencia en este sector, se despierta a las 4 de la mañana para llegar a la oficina, recoger sus cosas y arrancar a barrer una calle polvorienta en medio de la lluvia y durante 8 horas que barren 4 kilómetros. El esfuerzo que hacen por limpiar el área por donde la gente sale por la mañana a trotar, a caminar al trabajo. Y eso es lo que hace, mejorarle la calidad de la vida a la gente. Y lo mismo hacemos con las basuras. Cuando uno, por ejemplo, implementa el tema de la containerización para que la gente no tenga bolsas de basura cada 10 metros y el camión solo pase una sola vez y arranque, pues son cosas que le mejoran la calidad de vida al ser humano. Y desafortunadamente, la realidad es que los residuos son una obligación de quien los produce. En un país como Suiza, por ejemplo, el kilo de basura cuesta 80 euros. Nadie bota basura, todo el mundo recicla. Aquí no podemos porque tenemos una desigualdad muy grande y un nivel de pobreza muy alto. Pero lo cierto es que la gente por alguna circunstancia cree que el problema de la basura cuando saca la bolsa es del alcalde y de la empresa basura y no de él. Y no es cierto. La persona que produce la basura debe responder por eso. Pero rápidamente te respondo es, Urbacer lo que hace es mejorar la calidad de vida de los colombianos. Prende el Foco por Cartagena. Enseguida vamos a ahondar sobre Urbacer y sus experiencias y por supuesto volveremos a conocer más de esta empresa que tanto viene trabajando por ayudarnos a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes donde presta sus servicios. Ahora quiero explicarte un poco. Este podcast lo tenemos dividido en 3 grandes módulos. El primero, una introducción que hablamos que se refiere al pasado, un poco a la historia, tanto de la empresa como de las personas. Luego volvemos a hablar del presente y cómo también, para terminar, pues se visionan en un futuro. Entonces, vamos a empezar hablando del pasado. Vamos a empezar hablando de ti. ¿Por qué no nos cuentas un poco con una serie de preguntas rápidas que quiero hacerte y por supuesto las ampliamos en lo que tú consideres? ¿Tú dónde naciste? Yo nazco verdaderamente en Bogotá, en la clínica de Palermo. Mi papá estaba estudiando con 22 años, embaraza a mi mamá, que en ese momento pues estaban casados, pero es el primer embarazo, y nace mi hermana, y después 2 años nazco yo, y cuando se gradúa ya tiene 2 hijos, aquí en Bogotá.
Entonces, mi hermana es cachaca, yo soy cachaco, y de aquí a los 2 años me llevan a vivir a Cartagena. Pero como ya sabrás, soy más cartagenero que que el arroz con coco y que la empanada con huevo. Exactamente, yo sé que tú eres cartagenerísimo y por eso, Sí. y por eso creo que es muy importante decirlo, que este podcast se genera desde Cartagena y su visión inicial es precisamente ayudar a que más cartageneros, líderes de nuestra región, nacidos o no en ella, puedan contribuir con el desarrollo de nuestra ciudad. Entonces, te agradecemos muchísimo el que estés dispuesto a compartir tus experiencias y vamos a remontarnos un poco entonces a esa historia tuya como estudiante. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué profesión hiciste? ¿Y cómo terminas luego llegando al negocio de los residuos sólidos? Mi vida, Alvarito, es como la de todos los seres humanos, llena de complejidades y contradicciones. Yo nazco, como tú, en una ciudad mal que bien espectacular desde el punto de vista arquitectónico, joya arquitectónica mundial, donde uno, la verdad que todos los días aprecia el arte. La ciudad es hermosa, esa ventaja que tenemos nosotros de todos los días ver el mar. Todavía me hace falta, Alvarito. Yo cuando voy en Bogotá por las montañas o por las carreteras, siempre volteo tratando de buscar el mar, porque durante 16 años de mi vida yo viví diariamente en una ciudad donde tú siempre veías el mar, y además que viví frente al mar en Castillo Volante durante mucho tiempo. Nazco, además, en una ciudad donde hay una desigualdad enorme, con unos padres muy orientados al tema social. Mi papá fue presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena casi 35 años y es uno de los artífices importantes de haber recuperado las murallas de Cartagena, que estaban llenas. Las fotos que tiene mi papá son impresionantes porque uno no se recuerda, pero las fortalezas de Cartagena estaban llenas de tierra y maleza y no existían. Hay una foto que tiene mi papá del Castillo San Felipe y el de San José de Boca Chica que no se veía. Los castillos no se veían, había unas piedras por ahí. Y con la ayuda de un hombre brillante, y además que la ciudad le debe muchísimo, se llama Rodolfo Segovia, comenzaron a conseguir recursos desde Bogotá para traerlos y empezar a excavar y a recuperar las murallas. Había árboles encima de las murallas de Cartagena. Para darte un ejemplo de las fotos que hay, y eso se ha perdido un poco porque eso fue recientemente anterior a lo que nosotros teníamos como uso de razón. Pero es impresionante esa labor, y yo veía a mi papá trabajando allá, un hombre que además fue constructor, tenía una firma de constructor muy fuerte y sigue siendo a los 86 años constructor y trabaja a los 86 años de 9 de la mañana a 1 de la tarde todos los días. Y además era concejal, cuando con ser concejal era un honor. No solamente no recibía un honorario, sino que caminar por las calles de la ciudad y ser concejal era mirado como signo de admiración, cosa que hoy no pasa, y es tristísimo en la sociedad. Y mi mamá siempre fue del club de jardinería, de la Cruz Roja. Entonces, claro, yo tenía una familia en la cual, por un lado, tenía un papá que trabajaba mucho y por otro lado tenía una labor social con una ciudad muy desigual. Y entro al colegio La Salle de Cartagena, donde tengo que aceptar que tenía amigos que tenían un solo blue jean que utilizaban durante toda la semana, que cuando yo iba a hacer trabajo en equipo iba a casas con piso de barro y con la basura dispuesta allá afuera y sin acueducto. Y eso yo creo que despertó en mí una sensibilidad hacia el tema medioambiental, sobre el tema de hacer algo por el tema social. Y siempre yo busqué algo que tuviera esa relación. Y cuando salgo de Cartagena, por un tema además que yo creo que es el único que le ha pasado esto en la vida, y es que yo me graduó a los 16 años de La Salle. Mi papá me dice, a mí me parece que tú estás muy joven y me gustaría que hicieras sexto bachillerato, pero en Estados Unidos. Y me manda a estudiar sexto bachillerato otra vez en el norte de Massachusetts, una ciudad que se llama Lexington, Massachusetts, en un sitio donde había estudiado Rodolfo Segovia, que se llama Chapel Hill Chosen High School. Y yo hago sexto bachillerato nuevamente, y ojo, lo hago con un mal inglés. Ahí comienza una de mis adversidades más grandes, porque el inglés de los colegios en Cartagena, como tú sabes, era pésimo. Y el padre Emilio, pues, que era el que lo dictaba, no tenía ningún interés en que uno aprendiera inglés, y yo creo que él tampoco sabía inglés. Pero igual, con ese mal inglés y con el hecho de que me salvó de que yo en algún momento advertí la necesidad del inglés, y yo por iniciativa propia tomé 10 cursos en el Colombo americano, ahí en la calle Gastelmondo de Cartagena. Me iba de 2 a 4 de la tarde a estudiar el colegio en el Colombo. Pues fui a estudiar con un problema enorme, que el idioma no lo manejaba. Tuve también la fortuna de, estando allá, pues una profesora de inglés, que era la que yo más
a la que más acudía para que me ayudara, se volvió como una especie de madre putativa. Y comenzó a ayudarme y me dijo, mira, yo te veo a ti muy preparado. Yo la verdad es que fui muy buen estudiante, siempre fui muy buen estudiante. Me dijo, ¿por qué no aplicamos a las universidades? Y tal vez tú no terminas este año aquí y no te metes en este lío de tratar de terminar sexto bachillerato en inglés. Más bien, aplica a la universidad y si te aceptan, lo que hacemos es que tomas un curso de verano de inglés intensivo y ya entras a la universidad y no padeces lo que estás padeciendo en este momento, porque yo te veo con las habilidades y las capacidades de un muchacho que ya terminó bachillerato. Entonces, ¿por qué no más bien hacemos eso? Y lo hicimos y afortunadamente 2 universidades me aceptaron y en eso digo yo quiero estudiar arquitectura. Y estudiando arquitectura se me desarrolla la sensibilidad de la relación del hombre y el medio ambiente y comienzo a mirar el tema de que no me gusta esta relación y que hay que hacer algo al respecto. Y despierta la necesidad de no impactar la naturaleza, que es por donde arranca todo. Y llego a Colombia, trabajo un tiempo con mi papá, me doy cuenta que mi papá es un hombre patriarca, es fuerte y que yo necesito buscar cierta independencia y me vengo para Bogotá a buscarme la vida. Como primera opción, estudio el MBA en los Andes. Tengo una anécdota muy interesante porque Javier Serrano, que era el decano de administración, cuando nos presentamos, yo le dije que era arquitecto, me hizo saber que ninguna enfermera ni ningún arquitecto había terminado arquitectura en los Andes, que para mí fue un reto enorme. Y la verdad es que terminé el MBA también entre los primeros y de ahí pues salí a buscar nuevas oportunidades y trabajé 5 años con el Grupo Sanford. Ahí con el Grupo Sanford aprendí emprendimiento, aprendí cómo los judíos manejan los negocios, que para mí es admirable lo que hacen ellos desde el punto de vista de eficiencia y manejo eficiente y efectivo de la asignación de recursos y de la estrategia y plan de desarrollo en negocios. Es impresionante. En negocios también relacionados con Cartagena, porque pues ellos siempre han tenido su vínculo con la ciudad, ¿no? Ellos hicieron algo maravilloso, Alvarito, y es que ellos se dieron cuenta que en una época en que estaba de moda el aluminio y la madera, lo que venía era el PVC y el plástico. Y montaron de cero petroquímica en Cartagena para hacer la resina y luego montaron como 10 empresas en Bogotá que cogía la resina y la volvía a lo que es Pafco, Minipac, Carboquímica, todas esas empresas, Fintex que se nacieron de ahí y se adueñaron del mercado del plástico en el país. Eso fue lo que hicieron. Entonces, básicamente, fueron unos visionarios que trajeron el plástico a Colombia con ayuda inclusive de un mexicano. Hicieron un desarrollo y una escuela, porque yo subí parte de esa escuela, de nuevos emprendimientos y nuevos gerentes. Por ejemplo, de ahí salió Albert Duer, que monta esa enorme empresa que hay en Cartagena que se llama Dexton. Inclusive a mí me tocó aterrizar a Albert Duer en Cartagena y ayudarlo a relacionarse en Cartagena, porque acaba de venir de Estados Unidos, y a Hover, que era el grupo también, del grupo de judíos de Sanford, llega a Cartagena a hacer eso. Entonces, ellos desarrollan ese mercado. Y en ese mundo es donde yo comienzo a aprender a emprender. Ahí donde yo digo, por aquí es la cosa. Pero sin saber qué quería hacer. Y luego de ahí sale también esas complejidades que digo yo, esas contradicciones de cosas que pasan, de trabajar en producción y en tema comercial. Trabajé un tiempo también en Camarones del Caribe en Cartagena con Roberto Gedeón. Yo tenía unos 2 grandes, excelentes jefes. Uno, Alberto Furmaschi, que fue el presidente de Minipac, y Roberto Gedeón, que me enseñaron muchísimo, muchísimo del trabajo y de la ética, de los valores, de crecimiento, de hacer las cosas bien, de tener propósito. Esa gente, a mí me parece que son 2 personas que la vida me puso a tono y la verdad que fueron 2 grandes árboles para hacer lo que yo soy. Y de ahí nace la idea de hacer algo por el medio ambiente y nace la idea de la primera empresa que tú conociste, que lo que se llamaba era Soluciones Ambientales. Era lo que se llamaba, fue la primera empresa en 1996. Prende el foco por Cartagena. Es tan interesante esto que he tratado aquí de tomar algunas notas y por supuesto has hecho un recuento de muchos temas que son de interés de la ciudad, de lo que hacemos. Y quiero simplemente rescatar en una frasecita la Sociedad de Mejoras Públicas, entidad que lleva más de 100 años ya de fundada, en donde el trabajo que viene haciendo ha sido precisamente de gente comprometida con causas de ciudad. Todavía sigue siendo una entidad vigente, con los retos, por supuesto, de la misma antigüedad. Le pesa mucho para poder encontrar esos rumbos para otros 100 años, pero personas como tu papá claramente son de los grandes que se recuerdan en ese espacio como una de las personas
que ha ayudado muchísimo a recuperar y rescatar el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. Y ahí yo creo que todavía cada uno de nosotros como cartageneros tiene algo más que hacer. Yo siento que si los cartageneros tuviéramos el chip de cultura y patrimonio de verdad metido, pudiéramos siempre proyectar a esta ciudad cada vez que lo rescatemos por otros 100 años más. Y estamos cercanos nuevamente a un aniversario importante, ahora lo recordamos más adelante. Creo que son esos momentos de reflexión donde organizaciones pues como la Fundación Santo Domingo, por supuesto como la Sociedad de Mejoras Públicas, tratan de que estos temas hagan parte de las agendas públicas y privadas. Y es ahí donde yo creo que hay importantes oportunidades, que se entienda que esto es uno de esos temas que no tiene una propiedad. O sea, la cultura y el patrimonio no son de nadie, son de todos, y por ende habría que pensar en ellos como algo que todo el mundo realmente ejerza ese deber, pero también el derecho de poderlo impulsar. Y el otro tema, por supuesto, es... Yo quiero tocarte un tema ahí y te voy a meter en candela, te voy a meter en la candela. Dale. Me buscó un amigo mío, escritor famoso, no voy a decir el nombre porque no quiero dañarle la obra, está escribiendo una obra que ocurre en Cartagena. Uh-huh. Y me dijo, yo quiero hablar contigo para que tú me digas qué es Cartagena para ti. Le digo, para mí es muy complicado, y el cartagenero, mira el tema de lo que tú tocas. Yo le digo, mira, yo no soy cartagenero ya, yo soy cartacachaco. Eso lo tengo claro, y además lo hemos definido dos cartacachacos profesionales, que son Bruce, que es muy amigo y además a quien quiero mucho, y yo. Bruce McMaster y yo hemos dicho, somos cartacachacos, seamos sinceros. No leemos el Universal, no oímos las noticias, no vamos el fin de semana al bautizo o a la parranda de un amigo. Entonces yo no me entero mucho de lo que pasa en Cartagena. Inclusive yo llego a veces a Cartagena y no conozco mitad de la gente. La gente sí me referencia porque soy el hijo de mi papá sí lo referencia, pero el resto no me referencia. Dije, pero sí te voy a decir algo. A mí me parece que el cartagenero perdió su identidad. Y lo que tú dices es cierto. Ese cartagenero que era mi papá, que era los amigos de mi papá, la gente que montó Acción Cívica Ciudadana en 1967, que trabajaba por la ciudad, que además de ir a su oficina el sábado iban a hacer cosas por la ciudad, que promovían el boxeo, que promovían el béisbol, que lo llevaban uno a jugar béisbol, que hacían tertulias como Donaldo Boza, García Márquez, Alejandro Obregón, y manejaban la intelectualidad de la ciudad. Eso se ha perdido. A mí me parece que si hay algo hay que hacer, Alvarito, es rescatar la identidad del cartagenero. El barranquero tiene una identidad perfecta y la reconoce, y llega a Bogotá y sabe quién es el barranquero. Pero el cartagenero, ese personaje que viene de los Pombo, de los Lequerica, de los Martelo, que tanto criticaban porque era gente de apellido y tal, que para mí era gente admirable. Porque yo te voy a dar un detalle importante. Mi mujer hizo un reportaje de las grandes familias de Colombia para la revista Jet Set, que en la edición está. Y resulta que cuando los Pombo, que tenían un banco, llegaban a Nueva York, eran reseñados como gente importante que llegaba a Nueva York por el New York Times. Los Mogollón eran el Carvajal de ese momento. Los Vélez Daníez con el Ingenio Sincerín eran la gente que había desarrollado el azúcar en Colombia. Y por alguna circunstancia fuimos unas grandes familias con unos grandes negocios, los Lemaitre, la fábrica Lemaitre, que todavía existe mucho de ese negocio por ahí, y me parece que tiene un mercado enorme, y que eran emprendedores que hacían cosas como esas. La fuimos perdiendo, y se fue perdiendo el emprendimiento y las grandes empresas de Cartagena. Y por alguna circunstancia fue porque perdimos la identidad. ¿Y por qué perdimos la identidad? No sé por qué. No te lo podría decir. Más te hago llegar la gran pregunta que me hago yo es, ¿dónde está la identidad del cartagenero? ¿Dónde está la identidad de ese cartagenero de antaño, que era emprendedor, que era ejemplo en Colombia? La gente se refería a ellos como gente de buen hablar, de buenos cuentos, de buena decencia, de buena presencia, que admiraba la sociedad bogotana. ¿Dónde está? Nos hemos vuelto cartageneros. Y cuando dice el cartagenero, ¿qué es? El político que es representante de la Cámara que llega aquí, no sé, el fundador de una empresita mamonal que llega. ¿Qué somos los cartageneros? Yo le decía al escritor, sabes que tengo una gran pregunta y me has hecho reflexionar sobre eso, que se la quiero llevar a los cartageneros, porque la verdad es que tenemos que buscar la identidad otra vez. Tenemos que regresar a nuestros orígenes, reconocer quiénes fuimos para saber hacia dónde vamos. Prende el foco por Cartagena.
más que una respuesta a tu pregunta, a tu invitación, creo que hay que comprarte esa causa. Yo creo que estoy 100% identificado en que como cartageneros tenemos que encontrar sin duda eso que nos hace realmente una ciudad como la que hoy en día somos, que es producto de su historia, pero que realmente ha evolucionado gracias a todos esos personajes como los que tú mencionas y que quizás hoy en día pues nos hacen falta, ¿no? Nos hacen falta en el que sean más que casos aislados, como lo era antes, un grupo gigante de personas que trabajaba por el bien común a través de sus empresas. Siempre pongo de ejemplo que cuando Cartagena cumplió 100 años, se fundó el Parque del Centenario, el Teatro Heredia, y luego podemos pensar, si avanzáramos por otras formas, por otras métricas de la historia, estamos a punto de cumplir los 500 años de fundada el próximo 2033. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y cómo lo vamos a celebrar? O sea, son 500 años de fundada desde el punto de vista de ciudad. ¿Qué es eso que quisiéramos que sucediera en la ciudad de cara al 2033? ¿Tú cómo te imaginas esa ciudad del 2033? Desde los sueños, ¿qué quisiéramos que tuviera? Lo primero es que yo creo que hay que hacer un trabajo político de restablección de la historia en los colegios. Porque la historia de Colombia es la historia de Cartagena. Y eso no lo reconocemos nosotros. Los primeros que nos independizamos fuimos los cartageneros, lo que tú acabas de decir. Entonces, hay que, ojalá, utilizar esa celebración, Alvarito, para reconocer lo que fuimos hacia las nuevas generaciones. Y para preguntarnos por qué no estamos donde debíamos estar, porque hemos perdido ese orgullo de ser cartageneros. Porque hemos perdido ese orgullo de lo que hicimos por este país. En Cartagena fue donde se defendió al de los piratas. Una historia, por ejemplo, tan hermosísima, tan hermosa como te lo he contado varias veces. ¿Cómo es posible que los dos piratas más importantes de la historia del mundo, que están reconocidos en los grandes libros como Francis Drake y Henry Morgan, no aparezcan en la historia de Cartagena? Cuando estuvieron en Cartagena, saquearon Cartagena, pero son parte de la historia de Cartagena. Y ni eso, hay vestigio en ninguna parte de Cartagena de eso. A la gente le encanta el tema de los piratas. Desde el punto de vista turístico, tiene un jugo enorme y no lo sacamos. Entonces hay algo también que hemos perdido de nuestra historia, lo que fuimos, de las batallas que hubo, de los problemas que tuvo, de la toma de Pablo Amarillo, que es tan importante, de lo que sucedió con el Galeón San José. Hay historias fabulosas y parece que no nos los creyéramos, que no somos lo que somos. Y por eso terminamos siendo como un mestizo que no sabe dónde está ubicado. Y yo creo que lo que tú me dices, ¿dónde debemos estar? Pues yo te diría que lo primero es, ojalá eso sirva para que la nueva generación entienda quiénes fuimos, a ver si rescatamos un poco de esos valores, ese orgullo, ese heroísmo, porque además dice Cartagena, la heroica, aunque nuestro amigo Carlos Vives dice que la fantástica. Yo pienso que hay que regresar a la heroica, yo prefiero regresar a la heroica, porque me parece que esa historia no solamente hay que sentirla, sino que sentirse orgulloso de eso y de ahí partir a tratar de ser lo que queremos ser nuevamente como identidad y como cartageneros. Sin duda, Tico. Voy a tener lamentablemente que devolverme otra vez. Digo yo lamentablemente porque siempre es muy atrapador cuando nosotros nos metemos a hablar de nuestra historia. Quedarnos en eso, ¿no? Y creo que aprender de ella y hablar con personas como tú, que la viven con pasión, que la transmiten de la misma manera, sin duda ayuda mucho a que más personas lo sientan de esa misma forma. Pero me voy a devolver a tu lado empresarial, tú, pues, bien me mencionabas toda tu carrera alrededor del tema de los servicios públicos. Urbacer Colombia, me mencionabas, tiene 4 años, pero tu historia empresarial en el tema de servicios públicos viene desde hace muchos años atrás. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre ese recorrido empresarial que has hecho específicamente en las empresas de servicios públicos? Y no vayas a mencionar el caso de Endeavor, que ahora te lo voy a mencionar para no revolverlo, porque me interesa muchísimo que hablemos de eso en un capítulo aparte. Entonces, en temas de servicios públicos, ¿por qué no nos compartes un poco tu historia empresarial? Mira, cuando yo salgo de Cartagena, mi papá me da solo una opción. O vienes a trabajar conmigo y trabajas conmigo, o chao, no te doy un peso. Tendrás que ver tú qué haces con tu vida. Y me parece que fue una gran lección. Así como la mandaba a estudiar 6º bachillerato otra vez
a Estados Unidos creo que fue un buen reto que me formó en lo que soy hoy. Como también el béisbol, es de una historia también del béisbol, que yo tengo una conferencia donde demuestro cómo el béisbol me ayudó a ser el empresario que soy hoy, porque el béisbol tiene unas características que me abrieron una cantidad de capacidades y habilidades que hoy desarrollo en el día a día en mi empresa. Pero bueno, eso es otra historia. Voy al tema del emprendimiento que hice. Pues estuve deambulando por muchas veces, muchas áreas, monté Pipeline Cartagena, ¿te acuerdas? Monté un Hyundai, fui el primero que montó Hyundai Cartagena, pero Hyundai Cartagena lo monté yo, monté un almacén de ropa, monté un almacén de alfombra. Yo tenía la idea, pero nada me satisfacía como el tema del medio ambiente. Bueno, entonces, ¿cómo arranca el emprendimiento de primero? Porque fue el grupo Sala, que finalmente pues arranca con la idea de que todo esto que te estoy contando de mi historia, de nacer en una ciudad con deficiencias, deterioro ambiental, deterioro social, la arquitectura, me mezcla al interior de mi cuerpo el interés de hacer algo por el tema ambiental. Quiero hacer algo ambiental. Y la primera frase que se me ocurre es disminuir su impacto. Como mi papá había sido gobernador y tenía la buena costumbre de llevarme a ciertas reuniones, inclusive a la Junta de las Empresas Públicas y eso, yo comencé a darme cuenta que ahí había un campo. Y veo que nace la Ley 142 de Servicios Públicos que permita la privatización de los servicios. Y digo, aquí está el tema. Voy a ver si me meto en esto y me meto en el tema de los rellenos sanitarios, que en ese momento eran unos grandes botaderos. Y a través de unos años de investigación y todo, me doy cuenta que yo podría hacer algo ahí. Y el principal problema que tuve es que no tenía dinero, porque mi papá me había dicho, cuando yo me vine a Bogotá, aquí no hay ni un peso. Si quieres dinero, tienes que venir a trabajar conmigo, y aquí está la empresa familiar, y tienes que arrancar de cero, tienes que comenzar a arrancar. Y es donde yo digo, no, yo quiero hacer mi vida en Bogotá, prefiero arrancar de cero yo, y tomé esa decisión que para mí fue muy dolorosa, pero al final iba de la mano de lo que mi cuerpo sentía y lo que yo quería hacer en mi vida, que era buscar mi propio camino. Y arranco para acá y no tengo plata. Entonces estudio el MBA con un dinero que ya tenía ahorrado. Salgo, empiezo a trabajar, vivo de mi salario, pero cuando salgo de ahí, hago algunas pilatulas ahí de negocios que hice, pero mi negocio era este. Y trabajando en Camarones del Caribe con Roberto Gedeón, una vez nos dimos cuenta que el mercado era Portugal y comenzamos a exportar langostinos a Portugal, y un cliente americano que le exportábamos a Barcelona camarón me había dicho, oiga, usted se ha portado tan bien conmigo que el día que tenga una necesidad o un emprendimiento, búscalo. Yo tomé la ley de servicios públicos, hice un PowerPoint y arranqué para un sitio que se llama Brentwood, Tennessee, en el rabo de la mula, al lado de Nashville. Y me senté con él y le dije, mira, yo tengo la idea de que hay una oportunidad en esta privatización de los servicios públicos y sobre todo en el tema de rellenos sanitarios, porque sean botaderos de basura. Y creo que ahí hay oportunidades, pero no tengo ninguna experiencia y no tengo plata. Con la fortuna de que el tipo pues, me había cogido un cariño especial cuando me había visto trabajar en Camarones del Caribe y me dijo, mire, yo mi palabra la cumplo. Yo le dije que si usted iba a hacer un emprendimiento, yo le ayudo, pero le voy a decir dos cosas. Uno es, le doy $100,000. Cuando usted me regrese esos $100,000, le doy el 50% de la empresa. Y yo tengo una empresita ambiental en California que sabe de temas ambientales, porque uno va a California, averigua y llega a Colombia y monta eso. Entonces yo llegué a Colombia con esos $100,000 y en una oficinita que renté de 60 metros cuadrados, le puse a la empresa Soluciones Ambientales para Latinoamérica, un nombre bastante agresivo que digo yo que ya ahí le digo a los emprendedores cuando hablan conmigo, le digo, no me pienses en 1.000 millones, piénsame en 100.000 millones. ¿Por qué? Pues que si no, no vas a llegar. Porque el ancla hay que soltarlo bien largo cuando eres emprendedor para poder llegar a donde vas a llegar. Y comencé a tratar de meterme en proyecticos y licitaciones con la gobernación de Cundinamarca. Gracias a Dios, el negocio era muy incipiente y nadie le estaba dando interés a eso. Y con la experiencia de los gringos y la idea que tenía yo de empezar a trabajar el tema, comenzamos a ganarnos contratos en Cundinamarca, en Cúcuta, en Manizales, en Pasto, y comienza a armarse esta empresa y comienza a crecer esto. Y me doy cuenta que en España hay una cosa que se llama ecoparques, donde básicamente lo que hacían era situar sitios al lado de las grandes ciudades para resolver todos los problemas ambientales de esa ciudad, todos, sólidos, líquidos, todos los resolvían. Y digo, yo puedo hacer algo así en Colombia. Y comencé a comprar lotes muy grandes
en ciudades como Barranquilla, o Manizales, Cúcuta, Cali, y comencé a comprar lotes grandes y a licenciarlos para toda clase de manejo de residuos, y me ideé lo que hoy se llaman parques tecnológicos ambientales, donde cualquier residuo, sólido o líquido, se puede ir a resolver el problema ya. Y con esa idea empecé a venderle a la empresa privada, al sector, que se podía proponer algo de manejo de residuos diferenciados, acorde con lo que estaba pasando internacionalmente. Inclusive me tocó trabajar mucho con la política pública, me tocó montar un departamento de política pública y ayudar a transformar el sector desde la estructura tarifaria y de todos los decretos y resoluciones del gobierno. Me tocó trabajar mucho eso. Claro que eso, desde el punto empresarial, era muy bueno porque ya yo sabía por dónde iban las cosas. Entonces, para mí era muy fácil comprar tecnología, invertir dinero, asignar recursos, porque tenía eso. Y eso fue lo que creó el fenómeno, que cuando yo en 1996 le dije a mis amigos, me voy a meter en el tema ambiental, en Cartagena, en Bogotá, me decían, estás loco, te vas a quebrar, eso es revolucionario, eso no da plata. Pues en el 2018 le vendo una empresa que factura ya 540.000 millones de pesos, 25 empresas, 5.600 trabajadores, a la empresa ambiental más grande del mundo, que es Veolia, que es básicamente un propósito ambiental, un emprendimiento que todos los vientos lo tenían en contra, pero afortunadamente creo que le pegué a lo que necesitaba en ese momento, y eso ahí tuve buen olfato, el país en el tema ambiental, y pues nos volvimos un referente que finalmente Veolia al momento llegó y dijo, yo quiero comprarte porque creo que lo que haces tú es lo que hay que hacer en el tema de medioambiental en Colombia. Prende el foco por Cartagena. Esa historia inspiradora, sin duda, esperamos que sea para muchos una fuente de ideas, pero también de empuje para entender que todos estos temas requieren de unas visiones, pero también de un trabajo duro, ¿no? Y sí. Por eso me parece tan interesante que tú has mencionado varias veces en esta conversación a esas personas de las cuales has aprendido a través de las experiencias profesionales. Mencionaste a Roberto Gedeón, un gran cartagenero también, que él y su familia siguen trabajando mucho por nuestra ciudad, pero también mencionaste en últimas el concepto de la mentoría y quisiera relacionarlo con Endeavor. En tu perfil profesional claramente se nota ese empuje emprendedor que siempre has tenido. Fuiste destacado como emprendedor del año por EY, y también entiendo que desde hace muchos años vienes siendo uno de los mentores de Endeavor hoy en día como presidente de su junta directiva para la costa. Empecemos por contarle qué es Endeavor y a qué se dedica Endeavor. Endeavor, Alvarito, es el ecosistema de emprendimiento más grande que hay en el mundo. Está casi en 28 países y lo que ayuda es a los emprendedores que ya han arrancado su proyecto, que están en una etapa incipiente, pero tienen un impacto importante en el sector en que están, inclusive un impacto disruptivo, que ya tienen el modelo desarrollado y que impactan en el empleo de calidad en la región donde está, de darle todo el apoyo del mundo. Y yo le adicionaría algo más, de revisar las características de ese emprendedor para darles una mentoría y ayudarlos a que resuelva atajos. Yo, por ejemplo, tuve mentores como estos, pero cuando yo arranqué mi empresa, yo estuve muy solo y me tocó codearme muchísimo, y sobre todo en una ciudad como Bogotá, que es bastante antipática. Entonces me tocó codearme mucho, darme codazos con todo el mundo. Pero yo digo, pero a mí me tocó y salí adelante. Entonces, no hay como dar en la vida, no hay como dar es de las cosas que hace más feliz al ser humano. Dije, bueno, ya a mí me tocó difícil, ¿por qué no comienzo yo a ayudar? Y cuando descubro que Endeavor hace esto, digo, hombre, esto es lo que tengo que hacer yo, meterme en una relación como Endeavor para darle mentoría a esta cantidad de muchachos que tienen su modelo, que tienen dificultades, que uno puede ayudarlos a coger atajos y llegar rápido y salir adelante. Y al mismo tiempo, al ayudarlos a ellos, tú ayudas a que esos muchachos generen empresa, generen emprendimiento, generen empleo de calidad, pero además disrumpen en el sector. Y Endeavor significaba eso. Entonces, entro en Endeavor a nivel nacional, pero cuando estoy a nivel nacional con Endeavor, porque me escogieron básicamente por lo que tú acabas de decir, igual me escoge el mejor emprendedor de Colombia, ellos dicen, este tipo es importantísimo tenerlo en la junta de Endeavor, me llaman a la junta de Endeavor, pero estando en la junta de Endeavor, yo que no me quedo quieto, dije, está bien, pero yo quiero montar Endeavor Caribe. ¿Cómo así? Sí, yo quiero tener
un capítulo en el Caribe, porque si yo quiero dar algo, quiero darlo en mi tierra, quiero darlo a mis emprendedores, a la gente cercana a mí. Y montamos Endeavor Caribe con Adriana Suárez y con José Manuel Carbonell, el vicepresidente financiero de Olímpica, Endeavor Caribe, y con las cámaras de comercio y eso. Y eso se dio ya hace 7 años. Y la idea siempre ha sido tratar de darle mentoría a estos muchachos que están en emprendimiento para evitarles contratiempos y ayudarlos a facilitarles el camino, que el desarrollo de ellos sea maravilloso. Y gracias a Dios lo hemos hecho y hemos tenido unas empresas fabulosas, unas que hoy están liderando sus sectores en Barranquilla y en Cartagena, y ha sido muy exitoso el modelo que hemos montado. La fundación cree mucho en ayudar a estas nuevas empresas que están hoy en día apuntándole al desarrollo de nuestra región, y tiene también un muy buen ejercicio que viene haciendo especialmente en Barranquilla, que se llama Caribe Exponencial, en donde en conjunto con otras entidades de la región, pues estamos trabajando igualmente por ayudar a través de mentorías. Bueno, te cuento para que te rías, te cuento que te va a gustar a ti. Yo estuve contigo en Caribe Exponencial en Barranquilla. Así ¿okay? es. Que es fabuloso, ¿no? Me pareció un evento fabuloso, motivador, inspirador, porque además a mí la palabra inspiración en este momento me parece importantísima. Y estuve con Daniel Ruiz, y estuve con Pablo Gabriel, y estuvimos hablando. Y yo a ellos les dije, miren, muy bonito que le pongan Caribe Exponencial, pero a mí me parece que este evento se debe llamar Barranquilla Exponencial. Para que sea Caribe Exponencial, tenemos que montar Cartagena, y tenemos que hacer Caribe Exponencial en Cartagena, igual que aquí. Además, una particularidad, que hay varias empresas, tanto de Caribe Exponencial como de Endeavor, que podrían destacarse y servir de ejemplo inspiracional para los nuevos emprendedores de Cartagena. Y nosotros podríamos montar ese evento muy fácil. Pues te cuento que Daniel Ruiz viene para acá a las 11 de la mañana a sentarse conmigo, porque la idea es montar Caribe Exponencial en Cartagena. Maravilloso. Es que tenemos que sacar adelante nuestra ciudad, somos nosotros, somos los que tenemos que hacer eso. Lo soñamos, pero sí es cierto. Lo soñamos, sí. Y cuenta con la fundación que está de entrada pues muy jugada con Caribe Exponencial, por supuesto, sí, para ver cómo hacemos para traer la experiencia a nuestra ciudad. Ese es un sueño igualmente que hemos venido construyendo y compartimos pues con los miembros de Caribe Exponencial, pero por supuesto contigo, que has sido un gran impulsor de la inspiración y el emprendimiento, y que eso sin duda es lo que esperamos poder sembrar con espacios como este. Tico, yo también tengo mi corazón involucrado en el béisbol, y por eso no quisiera desaprovechar la ocasión para que nos contaras tu experiencia sobre cómo el béisbol puede ayudar a los emprendedores hoy en día, deporte muy ligado a nuestra región. Entonces, si hay alguna manera de acceder a la historia completa, por favor nos los compartes para que la gente pueda llegar a través de redes a ellos, y si no, ¿cómo nos das un abreboca del tema? Y con eso, pues por supuesto, terminamos por agradecerte infinitamente tu generoso espacio que nos has dedicado en el día de hoy. Bueno, mira, como uno en estas cosas, que cuando ha vendido empresa y ha montado empresa y ha fracasado y ha tenido éxito, inclusive ha tenido más fracasos que éxito, lo que pasa es que los éxitos, gracias a Dios, se dan en campos mucho más amplios, tiene que psicoanalizarse. Y la verdad que mi primer deporte fue el béisbol. Yo jugué béisbol de los 8 años a los 12 años. Y del béisbol aprendí muchas cosas que ejercito yo en el día a día en mi organización. Entonces, claro, cuando yo tengo características que utilizo también muchas expresiones de béisbol en las reuniones, la gente me decía, ¿por qué hablas tanto de béisbol? Digo, mire, porque béisbol me enseñó 3 cosas. Lo primero que me enseñó el béisbol, que uno se puede equivocar. Nosotros íbamos al colegio de La Salle, donde había padres lasallistas, que cuando te equivocabas te decía, pon la mano, y con una regla te daban en la mano. Y todo lo que hacías tú por fuera de la regla era malo. Entonces no se podía equivocar uno. Y resulta que yo aprendí a equivocarme. Y no hay forma de tener innovación y crecimiento en una organización si la gente no está dispuesta a equivocarse. Lo primero que aprendí en béisbol es que hay un strike, 2 strikes, y el problema es el tercer strike. Y para mí eso es importante. Lo segundo es que el béisbol se va desarrollando inning a inning. Es como si fuera una pequeña novela rusa. Lo que pasa en un inning no es lo que pasa en el otro, y un mal pitcher te puede dañar la jugada, o un bateador te puede dañar eso. Y entender que la vida es de sabores y sin sabores, de adversidades y de éxitos, y que no todo va bien, y que se puede perder un partido. Y el tercero más importante era que tenía un coach en Leche Lesa, se llamaba el equipo, y jugaba por allá en el bosque, que se llamaba Abel,
que muchas veces cuando yo no estaba bateando bien y no me sentía bien, me decía... ¿Abel Leal? No, era otro era Abel. un tipo de otro Abel. Ojalá fuera Abel Leal, sí, uno de mis grandes héroes. Pero me decía, patea. Pero Abel, pues yo llevo tres ponches, ¿cómo me vas a poner a hacer eso? Y llegaba al plato y bateaba. Y me di cuenta de lo importante que es la mentoría, que alguien en algún momento te dé un golpe en la espalda, alguien te diga, creo en ti, yo creo que lo puedes hacer bien. Entonces, esas tres cosas, tanto el hecho de poder equivocarse, el segundo, que la vida se gana y se pierde y hay que levantarse y tener resiliencia, y mucho más importante es el boxeador que después de un guarapazo se para y sigue la pelea, que el que gana como Tyson las peleas, el primer asalto. Y el hecho de que un coach, un mentor, un jefe te puede ayudar a ser mejor persona, a creer más en ti y a formarte, pues fueron fundamentales. Y eso lo aplico yo en la administración de mi organización. Nos quedan varios compromisos de esta conversación. El primero, promover el patrimonio. Sin duda, esa es una de las grandes retos que vamos a tener como ciudad de aquí a los próximos 500 años. Este 2023 tenemos que tener una ciudad que se enrute de manera diferente. Segundo, al emprendimiento. A que el emprendimiento nuevamente haga parte del ADN de los cartageneros. Y vamos a meterle el béisbol como reto, que yo creo que ha sido uno de esos deportes también que tiene historia y gloria, pero que sin duda enseña, como bien lo mencionabas tú, a que podemos ser mejores personas. Humberto, muchas gracias por tu colaboración a nombre de la Fundación Santo Domingo y de nuestros oyentes. Queremos agradecerte el haber participado en este espacio de Prende el Foco por Cartagena e invitamos a todos aquellos que quieran escucharnos a través de Spotify, a buscarnos en las redes sociales de la Fundación Santo Domingo, www.fundacionsantodomingo.org, y por supuesto en las redes que tú quieras compartirnos también. Humberto, muchas gracias de verdad. Bueno, claro que sí, Alvarito, muchas gracias por la invitación y me divertí mucho y qué bueno pues dejar esas enseñanzas, esas huellas, ya que uno está del lado, del lado más acá que del lado allá, entonces que la gente joven nos escuche y sienta que hay mucho por hacer, y se puede hacer mucho. Ese yo creo que sería el mensaje final que dejaría y muchas gracias por la invitación, Alvarito. Un abrazo bien grande, muchas gracias. Un abrazo. Prende el Foco por Cartagena, un podcast de la Fundación Santo Domingo. En ese espacio te invitamos a descubrir y explorar ideas innovadoras para el desarrollo de la ciudad. En la conducción de este programa, Álvaro González Portich, director de Territorio Cartagena para la Fundación Santo Domingo. Prepárate para encender nuevas ideas y prende el foco por Cartagena.